Gloria al nombre de Jesús. Amén. Amén. Libro de Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 1 en adelante. Voy a tratar un tema que he titulado ¿Cómo controlo mis pensamientos? Y quiero usar la historia de Eliseo y Naamán, una historia muy conocida, pero que quizás muchos no lo han escuchado, por tanto quiero leer algunos versículos de esta historia para que hoy podamos basar este tema en este pasaje bíblico. Vamos a leer bajo la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. La Biblia dice que el rey de Aram o el rey de Siria sentía una gran admiración por Naamán, el comandante del ejército, porque el Señor le había dado importantes victorias a Aram por medio de él. Pero a pesar de ser un poderoso guerrero, Naamán padecía de lepra. En ese tiempo los saqueadores arameos habían invadido la tierra de Israel, y entre sus cautivos se encontraba una muchacha a quien habían entregado a la esposa de Naamán como criada. Cierto día la muchacha le dijo a su señora: si mi amo tan solo fuera a ver al profeta de Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entonces Naamán le contó al rey lo que había dicho la joven israelita. Ve a visitar al profeta, le dijo el rey Aram, te daré una carta de presentación para que se la lleves al rey de Israel. Entonces Naamán emprendió viaje y llevaba de regalo 340 kilos de plata, 68 kilos de oro y 10 mudas de ropa. La carta para el rey de Israel decía: mediante esta carta presento a mi siervo Naamán, quiero que lo sane de su lepra. Cuando el rey de Israel leyó la carta, horrorizado, rasgó sus vestiduras y dijo: este hombre me manda a un leproso para que lo sane. ¿Acaso soy Dios para dar vida y quitarla? Creo que solo busca pelear conmigo. Sin embargo, cuando Eliseo, hombre de Dios, supo que el rey de Israel había rasgado sus vestiduras en señal de aflicción, le envió este mensaje: ¿por qué estás tan disgustado? Envíame a Naamán, así él sabrá que hay un verdadero profeta en Israel. Entonces Naamán fue con sus caballos y carros de guerra y esperó frente a la puerta de la casa de Eliseo. Pero Eliseo le mandó a decir mediante un mensajero: ve y lávate 7 veces en el río Jordán, entonces tu piel quedará restaurada y te sanará de la lepra. Naamán se enojó mucho y se fue muy ofendido. Dijo: yo creí que el profeta iba a salir a recibirme. Esperaba que él moviera su mano sobre la lepra e invocara el nombre del Señor su Dios y me sanara. ¿Acaso los ríos de Damasco, el Habaná y el Farfar no son mejores que cualquier río de Israel? ¿Por qué no puedo lavarme en uno de ellos y sanarme? Así que Naamán dio media vuelta y salió enfurecido. Sus oficiales trataron de hacerle entrar en razón y le dijeron: Señor, si el profeta le hubiera pedido que hiciera algo muy difícil, ¿usted no lo habría hecho? Así que en verdad debería obedecerlo cuando sencillamente le dice: ve, lávate y te curarás. Entonces Naamán bajó al río Jordán y se sumergió 7 veces, tal como el hombre de Dios le había indicado, y su piel quedó tan sana como la de un niño y se curó. Amén. Amén. Gloria a Dios. Quiero que mantenga su Biblia abierta allí por unos minutos para que analicemos algunas cosas de las que Dios quiere hoy enseñarnos a través de este pasaje bíblico. Una historia muy interesante, una narración bien llamativa. Y quiero que enfoque y grabe por esta semana este tema: ¿cómo controlo mis pensamientos? ¿Okay?
Amén. Quiero tomar unas palabras de un hombre muy sabio de estos tiempos. Él dijo: los pensamientos mienten, y mienten mucho. Son a menudo los pensamientos los que llevan a la depresión, los que llevan a la ansiedad, los que llevan al temor, o los que llevan a comer en exceso. La historia que acabamos de leer nos narra algo bien importante. Quiero que ustedes vean por un momento el panorama en el que se encontraba el pueblo. Eliseo, que pertenecía a la nación de Israel, y Naamán, que pertenecía a la nación de Siria. Y en ese tiempo había la probabilidad de un conflicto entre Israel y Siria. Estaban en guerra. Por eso uno de los versículos, el segundo versículo, dice que en este tiempo, porque era un tiempo de guerra, era un tiempo difícil, y cuando estaba ese tiempo, los soldados del pueblo sirio salían de vez en cuando a hacer emboscadas, y al que conseguían en el camino lo capturaban y lo hacían esclavo. Bueno, se consiguieron a una muchachita israelita y la hicieron esclava de uno de los oficiales del rey de Siria. La hicieron esclava de la esposa de Naamán. Y es interesante ver a esta persona, porque allí comienza lo que hoy Dios va a comenzar a enseñarnos. Hoy quiero que usted vaya conmigo y vea 5 cosas, 5 lecciones que Dios tiene hoy en este pasaje bíblico para enseñarme a controlar mis pensamientos. Y comienza con esta muchacha. Una muchacha que se atreve a proferir una palabra. Y en 2 de Reyes, el versículo 3 y 4, lo que acabamos de leer, la joven israelita dijo lo siguiente, dice: si mi amo tan solo fuera a ver al profeta de Samaria, él lo sanaría de su lepra. Y la Biblia dice que Naamán se lo contó al rey de Siria, porque era un hombre muy estimado por su rey, lo que aquella muchacha le había dicho. Y lo primero que yo quiero que extraigamos en esta mañana de lo que Dios nos enseña para aprender a controlar mis pensamientos, es que yo tengo que aprender a no rechazar la palabra que Dios me da. Amén. Amén. No rechazar la palabra que Dios me entrega. Usted puede venir, como lo he dicho en otras ocasiones, a muchos de nuestros servicios, el del domingo, el del miércoles, o hasta el del jueves, o a cualquiera otro, al grupo en donde usted se reúne en su casa. Y Dios va a hablarle siempre, constantemente. ¿Cuántos creen eso? Amén. Dios va a decirle algo a través de su lectura diaria de la palabra. Cada vez que usted va a leer la Biblia, Dios le habla. Cada vez que usted anda caminando, Dios le habla a su mente. Cada vez que en donde quiera que usted se encuentre, a través de un niño, a través de una persona, a través de su esposa, de su esposo, a través de sus hijos, Dios va a ministrarle una palabra. Amén. Amén. En este caso, la palabra de Dios viene a través de una mujer que se convierte en esclava. Pero lo interesante es que Naamán era un oficial y era un hombre de gran prestigio en su reino. Era un hombre importante. Así que para Naamán recibir una palabra de una esclava del pueblo que era enemigo a él no era cualquier cosa. El hombre estaba necesitado de que Dios hiciera un milagro en su vida. El hombre estaba enfermo de lepra. Y al escuchar a una esclava decir que había un profeta en su tierra que lo podía sanar de su lepra, el hombre decidió oír la voz de Dios. El hombre pudo decidir, era una esclava y tú no sabes ni siquiera lo que dice. ¿Cómo voy a creer yo en la palabra de una esclava? ¿Cómo voy a creer yo que en el pueblo de mis enemigos hay un profeta que me puede sanar? Si no he conseguido la cura en este lugar, ¿cómo la voy a conseguir en Israel? Pues hay gente que todos los días Dios le habla, Dios le dice algo, Dios le ministra, Dios atraviesa su corazón. Mire, lágrimas salen por su rostro, pero olvidan lo que Dios les ha dicho, porque rechazan la palabra de Dios. Y sus mentes están llenas de prevaricación, de cosas llenas de maldad, llenas de ofensas a Dios. ¿Por qué? Porque deciden rechazar la palabra de Dios. Pero Naamán fue un hombre sabio y decidió oír la palabra de Dios. Cuando él pudo haber ignorado las voces de esta muchacha, él pudo haber ignorado, porque ni siquiera se lo dijo a él, se lo dijo a su esposa. Y el hombre dijo: yo escuché lo que esta muchacha dijo y vengo a pedirte, rey, permiso para yo poder ir a donde está ese profeta. ¿Cuánto da gloria a Dios en
Así que lo primero que yo debo hacer para controlar mi mente y mis pensamientos es comenzar a no rechazar la palabra que Dios me entrega, no rechazar las voces que Dios me da, las voces que Dios está usando para hablarme, dejar de rechazar lo que Dios me está diciendo y entender que Dios quiere hacer algo con mi vida. ¿Sabe por qué a veces nuestras vidas y nuestro carácter no son cambiados? Simple y llanamente porque aunque oímos que Dios nos habla, aunque escuchamos la voz de Dios, decidimos no obedecerla. Una de las cosas que enseñamos es que cuando usted hace un devocional, una de los hábitos que debe adoptar en su devocional es que usted tiene que aprender a tener disposición a obedecerle a Dios. Amén. Toda gloria a Dios. Gloria a Dios. Porque usted puede orar todos los días, magnífico, lo felicito y le invito a que lo haga si no lo está haciendo. Pero tú tienes que ir a tu devocional, a tu momento de oración, a tener disposición de obedecer lo que Dios te dice. Amén. Porque tú abres tu Biblia y tú dices, Señor, yo quiero que tú me hables este día. Pero si tú no quieres recibir la palabra, si lo que suena en la Biblia te hace ruido, si lo que suena en la Biblia molesta a tu actitud, a tu carácter, a tu conducta que estás llevando, entonces tú vas a decidir no querer obedecer la voz de Dios, sino seguir tu propio camino. Fíjense lo que dice Isaías 26:3. Isaías capítulo 26, versículo 3 dice: tú guardas en completa paz a quien siempre piensa en ti y pone en ti su confianza. A toda gloria a Dios en esta hora. El Señor guarda en completa paz a quien siempre piensa en Él y pone en Él su confianza. A veces nuestra mente no quiere estar enfocada en la palabra de Dios, está enfocada en los problemas, está enfocada en las crisis, está enfocada en las situaciones difíciles por las que podemos estar atravesando, pero deja de enfocar tu mente en otro foco y céntrala en el Jesús de la gloria que resucitó esta noche y está vivo hoy. Pero la economía, la crisis, los problemas, las situaciones difíciles que la gente atraviesa, le roban la paz. Y la forma de recuperar esa paz es cuando yo comienzo a tener mi pensamiento enfocado en el Señor. Esa es la forma de lo primero que Dios quiere enseñarme hoy para yo aprender a controlar mi mente, a controlar mis pensamientos, no rechazar la voz de Dios, no rechazar la palabra que Dios me da. Quiero pasar a lo segundo en esta mañana. Lo segundo es que para yo controlar mis pensamientos, no siempre debo esperar lo peor. ¿Ha escuchado usted a gente que toda su vida, todo lo que piensan, todo lo que dicen, todo lo que profieren, lo que proclaman por sus labios es temor, es miedo? Yo no puedo dejar la casa sola porque me la pueden robar. Aleluya. Yo no hago esto, yo no salgo a tal sitio porque me puede pasar esto. No, yo no me meto en ese compromiso porque de repente quedo mal. Yo no hago esto y lo otro porque si me comprometo no quiero quedar mal. Ahora, no siempre en la vida debo esperar lo peor. Fíjense lo que dice el versículo 7 del pasaje que estamos leyendo. Dice que cuando el rey de Israel leyó la carta, dice que se angustió tanto que rompió su ropa y dijo: yo no soy Dios. Ese es nuestro problema. El rey de Israel había un conflicto, había un problema. Ciertamente había una situación difícil y ciertamente Naamán era oficial del rey de Siria y Siria había obtenido grandes victorias a través de Naamán. No, que yo mejor no mando a mi hijo para ese campamento porque no se vaya a ahogar en el río, no le vaya a pasar algo en el camino. No viste que hubo un autobús de una iglesia que iba para un retiro y tuvo un accidente y se mataron todos. No, yo no me monto en avión porque no viste el predicador que en estos días se murió él, su esposa y sus hijos. No siempre debo esperar lo peor. Yo no soy Dios, dijo el rey de Israel. No puedo dar vida ni quitarla. ¿Por qué el rey de Siria me manda a este hombre para que lo sane de su lepra? Y él pensó y dijo: seguramente está buscando un pretexto para pelear conmigo.
A veces nuestras vidas están concentradas en lo malo que pueda pasar y no en los beneficios que Dios ofrece en su palabra. Porque si lo primero no sucede en mi vida, si yo rechazo la palabra de Dios, si Dios me habla y no la oigo, si el pastor ministra cada domingo, si cada predicador viene a esta iglesia y te da una palabra, pero tú oyes la voz de Dios y la voz de Dios se va de ti, no la pones en práctica, no vas y tomas lo que Dios te está diciendo, entonces cuando viene cualquier cosa a tu vida, tú lo primero que te llega a tu mente es lo peor. Pero yo no siempre debo esperar lo peor. Nada más no venía a buscar proyectos, nada más no venía a avivar la guerra, nada más no venía a ninguna situación de crisis, nada más venía a pedir un favor, nada más venía a pedir una solución, nada más venía a buscar una sanidad, un milagro en su vida. Pero a veces nosotros, en vez de ir a buscar a Dios, en vez de ir y estar en la presencia de Dios, en vez de esperar que Dios tiene cosas buenas, se me olvidan versículos como Romanos 8:28. Y a los que aman a Dios, todas las cosas me ayudan a mí. Pero yo siempre pienso que me puede pasar lo peor. El rey de Israel pensó que lo peor venía. Me están buscando problemas. Una de las cosas que yo tengo que aprender es que para controlar mis pensamientos es que no siempre en mi vida yo tengo que esperar lo peor. No siempre en la vida yo tengo que esperar lo peor. Yo tengo que creer que Dios tiene cosas buenas para mí. Todos dicen amén. Yo tengo que creer que Dios tiene cosas mejores que para mí. Si el país está en crisis, yo tengo que aprender que Dios tiene cosas mejores para mi vida. Lo digo un predicador, la fe no es la negación de las realidades. Nosotros no negamos que estemos viviendo una crisis en nuestro país. Es una realidad que todo el mundo está viendo. Pero nosotros tenemos que comenzar a caminar por encima de esa crisis. ¿Sí o no? A saber que Dios está allí. A saber que lo peor no me puede pasar a mí porque Dios está de mi lado. Cuando Daniel y sus compañeros fueron arrojados al horno de fuego, era un momento de crisis para él. Era un momento difícil. Pero él no salió corriendo de la crisis que estaba viviendo, sino que atravesó por su crisis. Y en medio de su crisis, ya no veo tres, sino que veo cuatro vivos. Veo a uno diferente a ellos. Veo a uno que resplandece en medio del horno de fuego. Porque en medio de la crisis, Dios está contigo. Pero hay gente que siempre está esperando lo peor. Hay gente que siempre está esperando lo peor va a pasar. Otro de nuestros sabios de estos tiempos, Charles Windor, dijo: la vida es un 10% de lo que me sucede y en un 90% el modo en que reacciono a ello. La vida es un 10% lo que me sucede. Es decir, lo que estoy viviendo, lo que Venezuela está viviendo hoy es solamente un 10% de lo que me pasa, de lo que realmente está sucediendo. Pero hay un 90% que me dice que Dios está aquí de nuestro lado. Hay un 90% que me dice que Dios es mi respaldo. Hay un 90% que dice que aunque no llueva para los demás, Dios hace llover para mi casa. Aleluya. Así que no siempre debo esperar lo peor. Quiero pasar a lo tercero. No debo rechazar la palabra de Dios y no siempre debo esperar lo peor. Pero para yo controlar mis pensamientos tampoco debo confiar en ellos. No debo confiar en mis pensamientos. Fíjense lo que dice. Versículo 11. Dice: yo creí que el profeta iba a salir a recibirme. Eso lo dijo nada más. Interesante porque Eliseo era un hombre pudiente, un hombre que tenía sus recursos. Tanto así que tenía esclavos. Tanto así que en vez de ir a recibir al oficial de Siria, mandó a su esclavo a que fuera a darle el mensaje. Yo creí, digo nada más, que el profeta iba a salir a recibirme. Soy un hombre importante. Esperaba que él moviera su mano sobre la lepra e invocara el nombre del Señor su Dios y me sanara. Mire, y aquí vamos a ver dos cosas. Pero Dios, a mí, lo que más me gusta de Dios es que Dios no es un Dios complicado, Dios es un Dios sencillo. Dios actúa de la manera más fácil que nosotros. O sea, nosotros siempre queremos
platillo, queremos los mejores argumentos, queremos usar las mejores palabras, pero Dios usa las palabras más sencillas. Dios usa la forma más sencilla para actuar en nuestra vida. A veces queremos que Dios haga un milagro y queremos que Dios lo haga cuando venga un hombre de esos de renombre, pero resulta que Dios quiere hacer un milagro en mi vida de otra forma más sencilla. Aleluya. Porque nuestros pensamientos estén bien alejados de Dios. Fíjense lo que dice Isaías 55, 8 y 9. Dice, el Señor dijo, porque mis ideas no son como las de ustedes. Mis ideas no son como las de ustedes y mi manera de actuar no es como la suya. Así como el cielo está por encima de la tierra, así también mis ideas y mi manera de actuar están por encima de las de ustedes. Dios actúa de una forma que nosotros no podemos imaginar. Si puedes imaginar cómo Dios te va a sanar de tu enfermedad en este día, pues ese pensamiento no es suficiente, porque Dios quiere hacerlo de la forma en que tú ni siquiera te lo puedes imaginar. Porque Dios es un Dios que actúa de una manera sobrenatural en nuestras vidas. Y aunque la gente está esperando bombos y platillos, el Señor quiere hacerlo de la forma más sencilla. Cuando Jesús apareció en la tierra, los israelitas esperaban a un rey que gobernara políticamente a su nación. Pero ¿quién apareció? Un hombre montado sobre un pollino, y los que le arrojaban eran palmas en el camino, porque se transformó algo totalmente diferente a como el pueblo estaba esperando que su rey actuara, su Mesías actuara. Pero a veces nosotros queremos que Dios lo haga a nuestra manera. ¿Cuánta gente a veces no se mete a ayunar para que Dios le haga un milagro? Y no funciona de esa manera, porque Dios no se puede comprar por nuestras actitudes. Dios actúa cuando Él quiere hacerlo y como Él quiere hacerlo. Pero hay gente que intenta comprar a Dios a través de una ofrenda. No es a través de una ofrenda que se puede comprar a Dios. Dios actúa de la manera que Él quiere hacerlo. Hay gente que quiere comprar a Dios. Gente que quiere que las formas funcionen a su manera. Hay gente que quiere que su ministerio se desarrolle a su manera, pero no es a mi manera, es a la manera de Dios. Pero aquí hay dos cosas interesantes en este punto, que nos la trae el versículo 2. El versículo 12 dice, ¿acaso los ríos de Damasco, el Habaná y el Farfar no son mejores que cualquier río de Israel? Mis caminos, tus caminos, nuestros caminos, nunca son los mejores. Por eso el proverbista dijo, hay caminos que al hombre le parecen perfectos, pero que su fin es un camino que produce muerte. Ahora, Naamán era de Siria, estaba en Damasco, los mejores ríos, unos ríos deslumbrantes. El río de Farfar, el río de Habaná. ¿Pero qué significaba Habaná? Significa pedregoso. Farfar, el significado, apresurado y rápido. Entonces, cuando nosotros queremos hacerlo a nuestra manera, el camino se vuelve pedregoso. Cuando nosotros queremos hacerlo a nuestra manera, el camino se vuelve difícil de transitar. Cuando nosotros queremos hacerlo a nuestra manera, queremos que funcione rápido, queremos que sea apresurado, queremos que Dios me prospere hoy, queremos que Dios me use hoy, queremos que Dios actúe en mí hoy, pero no es hoy, es cuando Dios dice, porque ese es el tiempo perfecto. Nosotros levantamos su mano y alabamos la gloria de Dios en esta mañana. Entonces, pero cuando tú decides, hay gente que ha decidido caminar su propio camino, hay gente que ha decidido caminar por su propio sendero y su fin ha terminado mal. Hay gente que ha decidido caminar su propia vereda, pero su fin no ha terminado en lo mejor que se puede esperar, porque el camino que Dios tenía preparado para ti era un camino aún más excelente. El camino que hoy Dios está preparando para ti es un camino que no se compara con tus pensamientos, con tu imaginación, con lo que tú puedes creer. Dios va más allá de eso. Toda gloria a Dios. Pero nosotros queremos que Dios lo haga con bombos y platillos. Y Dios es un Dios sublime que no necesita tener fama, no necesita ser un Dios Dios quiere ser exaltado por su poder. Pero hay gente que Dios quiere que actúe de su manera, ir por su propio camino, y tu camino es pedregoso, tu camino es apresurado. Y todo lo que se hace rápido sale mal.
Jeremías 29:11 dice, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Planes de bien y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Usted quiere tener un futuro, pues camine por el camino de Dios. No crea que su pensamiento, lo que usted hoy está pensando, no es el mejor pensamiento. Pregúntale a Dios qué es lo que Dios quiere hacer contigo. No, la dirección que tú estás tomando no es la más indicada. Pregúntale a Dios por dónde Él quiere que tú camines con toda gloria a Dios. Hay algo más que quiero ver en este punto, y está en el versículo 13. No debo confiar en mis pensamientos y debo rodearme de buenos consejeros. Sus oficiales trataron de hacerle entrar en razón y le dijeron, Señor, si el profeta le hubiera pedido que hiciera algo muy difícil, usted no lo habría hecho. Así que en verdad debería obedecerlo cuando sencillamente le dice, ve, lávate y curarás. ¿De qué nos estamos rodeando? Hay gente que, mire, estamos tratando de guiar a la gente a un plan que va a ser beneficioso para su vida. Un día en la semana, la gente en diferentes sectores, en 13 lugares, para ser específicamente hoy, se están reuniendo semanalmente, formando grupos pequeños. ¿Qué hacen? Adoran a Dios, comparten la palabra, predican el evangelio cada semana. Hay gente que necesita, que hoy todavía no está y necesita rodearse de gente que te puede edificar. Necesita ser parte de un grupo pequeño, necesita ser parte de una casa de paz. No puedes vivir solo, necesitas reunirte con tus hermanos por lo menos una vez a la semana. No basta con estar el domingo aquí, necesitas ir cada martes, cada lunes, cada viernes, cada sábado, cada día a reunirte en un grupo y ser parte de esta familia, tener una familia local. ¿Sí? Aleluya. Y lo enseñamos siempre. Estamos en el mundo y somos seres humanos porque tenemos la figura de seres humanos y nacimos y pertenecemos a este mundo, pero localmente pertenecemos a una familia, ¿sí o no? Usted va a una casa después que sale de la iglesia y usted pertenece a esa familia, pero hay gente que se rodea, no tiene tiempo, no puedo estar en un grupo pequeño porque no tengo tiempo, pero dura horas y horas y horas hablando con gente que no habla nada de Dios, sino que habla de la farándula, que habla de la novela, que habla de la televisión, que habla de la película, que habla del último momento, que habla de lo que está pasando en el país. No se siga rodeando de malos consejeros, rodéese de gente que lo edifique. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y así mi mente no se va a dejar guiar, porque cuando alguien te dice la cosa está difícil, la cosa está realmente difícil, pero Dios está conmigo. Ahora, cuando tú vas a un grupo pequeño y te reúnes y alguien te da una palabra, hay un líder y te ministra y te habla de Dios, entonces tu mente se va a llenar de fe, porque cuando tú estás aquí sentado, cuando yo me siento y oigo la palabra, me lleno de fe, ¿sí o no? Me lleno de fe. Pero cuando llego a mi casa, ¿qué consigo? Una gente que me transmite voces que rompen la fe que acabo de recibir. Me llenan de incredulidad. Me dicen la cosa, ¿por qué hacías allá perdiendo el tiempo en vez de estar haciendo la cola? ¿Qué hacías allá perdiendo el tiempo en vez de ir a cuidar el terreno que te dieron? Aleluya. Gloria a Dios. ¿Sí o no? El libro de Proverbios capítulo 11, versículo 14 dice, cuando no hay buen guía, la gente tropieza. El éxito depende de los muchos consejeros. Toda gloria a Dios. Gloria a Dios. Gente que no le gusta escuchar la voz de nadie. Si estos hombres hubiesen sido malos consejeros para nada más, le hubiesen dicho, mire, ese señor es enemigo nuestro, vámonos de aquí porque es un irrespetuoso. Ni siquiera el Señor salió a recibir lo que le dijeron estos consejeros a Naamán. Padre mío, este señor no te respeta. No, le dijeron, si el profeta te hubiese dicho algo más difícil, no lo habrías tú hecho. Se dejaron guiar por el Espíritu Santo de Dios en ese momento. Pero si yo estoy rodeado de gente que no tiene el Espíritu de Dios, si paso más tiempo con gente que no tiene a Dios en su corazón, mi mente se va a llenar de sus pensamientos y
Dicen amén. Amén. Pero no te vuelves amigo de ellos para compartir lo que ellos piensan, porque tu pensamiento tiene que ser distinto. Toda gloria a Dios. Lo cuarto que quiero compartirles en esta hora es que después que yo aprendo a no rechazar la palabra de Dios y aprendo a no siempre esperar lo peor y aprendo a no confiar en mis pensamientos, sé que tengo que transformar mi mente, transformo mi mente al obedecer a Dios. ¿Cómo controlo mis pensamientos? Cuando yo obedezco a Dios, mi mente es transformada. Una de las cosas que más me llamó la atención de esta historia es lo siguiente. Nada más le dijo, está bien. Cuando le ofreció, parece que el Señor en la historia que leímos traía 340 kilos de plata y 68 kilos de oro. ¿Sí era? Sí. Y 10 mudas de ropa. Le ofrece Eliseo después que él se sana en el río Jordán. Y se regresa a agradecerle. Después que había salido furioso, ahora se regresa. Y dice, está bien, Señor Eliseo, pero permítame, por favor, cargar 2 de mis mulas con tierra de este lugar y las llevaré a mi casa. A partir de ahora, nunca más presentaré ofrendas quemadas o sacrificios a ningún otro Dios que no sea el Señor. Aleluya. Y el versículo 18 dice, sin embargo, que el Señor me perdone en una sola cosa. Cuando Biam, el rey, vaya al templo del dios Rimón, que era el dios de la tempestad, el dios de la tormenta, cuando el rey vaya para rendirle culto y se apoye en mi brazo, digo nada más, que el Señor me perdone cuando yo también me incline. Cuando la gente decide obedecer a Dios, la gente es transformada. Amén. Su forma de pensar cambia. Mire, si usted está en la iglesia y su forma de pensar sigue siendo la misma porque necesita transformar su entendimiento, pero la gente que recibe el Espíritu de Dios en su vida, su mente recibe una transformación, su mente es cambiada, hay un arrepentimiento, hay un cambio de conducta, hay un cambio de pensamiento. Dios transforma nuestros pensamientos en nuevos pensamientos, pone su palabra en nuestra mente. Este Señor fue transformado. Pero hay gente que va a la iglesia y recibe un milagro y se olvida. Cuando Dios hace algo por ti, cuando Dios te habla, cuando Dios te ministra, no seas malagradecido. Este Señor ofreció regalos, pero probablemente uno de los problemas que había de la guerra, Eliseo prefirió no recibir nada. Pero en señal de agradecimiento nada más dijo, yo voy a cargar esta tierra. ¿Para qué era la tierra? Simple y llanamente para construir un altar y adorar a Jehová, el Dios de los ejércitos, al Dios de los israelitas. Pero Dios va a hacer algo en ti. ¿Tú lo crees? Dios va a actuar en ti de una manera especial. Pero tú tienes que agarrar y levantar tu altar y adorar a Dios. Glorificar tu mente, tiene que ser transformada cuando adoras y agradeces a Dios. Romanos 12:2 dice, no imiten las costumbres, las conductas, ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Aleluya. Gloria. Dejen que Dios le transforme en una persona nueva al cambiarle la manera de pensar. Gloria a Dios. Tengo que aprender a agradecer a Dios porque eso indica que Dios ha transformado mi mente. Fíjense, es tan importante agradecer que las investigaciones modernas, médicas, revelan que cuando usted se enfoca constantemente en sus bendiciones y en aquello por lo que está agradecido cada día, eso tiene efectos positivos sobre su salud física y su salud mental. Y hay un ejemplo de un psicólogo de la Universidad de Pensilvania llamado Martin Seligman, escritor del libro La auténtica felicidad. Él descubrió que cuando las personas escribían 3 cosas diariamente por las que estaban agradecidos,
en el plazo de 3 semanas, 21 días, aumentaba de manera significativa su nivel de felicidad. Gloria a Dios. ¿Qué Dios ha hecho por usted el día de ayer? ¿Qué Dios hizo por usted el día de ayer? ¿Qué hizo por usted Dios el día de hoy? ¿Qué seguirá haciendo Dios en el día de hoy? Yo le motivo a que usted tome un cuaderno, un papel, lo ponga en su nevera, lo ponga en su cuarto, lo ponga en algún lugar y diariamente escriba por lo menos 3 cosas por las cuales está agradecido por Dios. Aleluya. Y usted comenzará a ver cómo su vida es más feliz porque se enfoca en las cosas buenas que Dios ha hecho por usted. Lo quinto que quiero compartir con ustedes, perdón, antes déjenme dar este versículo. Filipenses 4, 6 y 7 dice: no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Siempre que usted es agradecido, Dios se va a encargar de sus pensamientos. Entonces, gloria a Dios. Cuando usted le agradece a Dios por lo que Dios está haciendo en su vida, por lo que Dios ha hecho en su hijo, por lo que Dios ha hecho en su hija, por lo que Dios ha hecho en su economía, por lo que Dios ha hecho en todo su contexto de vida, cuando usted empieza a agradecerle a Dios, entonces Dios se encarga de tomar el control y de cuidar su corazón y sus pensamientos. Gloria a Dios. Aleluya. Controlo mis pensamientos cuando evito pensamientos que me dañan. Con esto quiero culminar. Quiero ir al versículo 20 de la historia que estamos leyendo. La Biblia dice que cuando Jesse, que también aparece en esta historia, el criado de Eliseo, hombre de Dios, ¿qué dice la Biblia? Pensó. Cuando los pensamientos malos, no lícitos, no constructivos llegan a tu mente, deséchalos. El criado pensó y dijo: mi amo, ha sido demasiado bondadoso con este sirio nada más. Pues no le aceptó nada de lo que había traído. Pero yo voy a correr tras él a ver si me da algo, tan cierto como que el Señor vive. Y le pidió un talento de plata y 2 mudas de ropa, y le metió un buste. Le dijo: han bajado 2 profetas a donde tu siervo, a tu señor Eliseo. Y el Señor ha mandado a decir esto, pero no era el Señor Eliseo que lo había mandado a hacer, era él que lo había pensado. Y estos pensamientos, hay gente que le llegan sus pensamientos en su mente para matarse, para quitarse la vida. Pero esos pensamientos, cuando me llegan a mi mente, yo tengo que sacarlos inmediatamente. Cuando los pensamientos que llegan a mi mente, a mi cabeza, a mi cerebro, y quieren trastornarme, decirme: tú no puedes seguir yendo a la iglesia porque tú eres el peor de todos, yo tengo que comenzar a desechar y a evitar esos pensamientos. Pero como yo desecho esos pensamientos, Filipenses 4:8 me dice: por lo demás, hermanos, piensen en lo que es verdadero, en todo lo honesto, en todo lo justo, en todo lo puro, en todo lo amable, en todo lo que es digno de alabanza. Si hay en ello alguna virtud, si hay algo que admirar, piensen en ello. Primera de Pedro 5:7 dice: pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Gloria a Dios. Aleluya. Deje de pensar en cosas que dañan su mente, que dañan su corazón. Deje de seguir guardando rencor en su mente. Deje de seguir odiando, deje de seguir teniendo ira, deje de seguir pensando en las cosas que dañan su mente. Comience a poner todas sus preocupaciones y sus ansiedades en las manos de Dios, porque Él va a cuidar de ustedes. Entonces Él te va a sacar de la tristeza, te va a sacar de
de agonía, de ansiedad en la que has estado viviendo durante años, cuando tu mente está enfocada en el Creador de los cielos y de la tierra. Gloria a Dios. Así que controlo mis pensamientos. Cuando no rechazo la palabra de Dios, cuando no confío en mis pensamientos, cuando transformo mi mente al obedecer a Dios, y cuando evito pensamientos que me dañan y no esperando siempre lo peor. Quiero que usted incline su rostro en esta mañana. Le damos gracias a Dios por esta palabra. Y después de esta oración, si hay alguien en este día que no le ha dado su corazón al Señor, que no le ha dado sus pensamientos a Jesús, hoy es un día para hacerlo. Gloria a Dios. Alabanza. Señor, yo te doy gracias en esta preciosa mañana que tú nos regalas. Yo te doy gracias, Espíritu Santo, por este día que tú nos has entregado. Yo te doy gracias, poderoso Señor, porque hoy tu palabra transforma nuestra mente y nuestro pensamiento, Espíritu Santo de Dios. Por cada uno de estos hombres y estas mujeres que han venido a este lugar, han venido a recibir tu palabra y hoy han oído tu palabra. Yo te pido, Señor, que tu palabra no vuelva atrás vacía. Yo te pido que tu palabra produzca un efecto, Señor, en esta mañana poderoso en cada mente, en cada corazón, en cada pensamiento, Señor. Hay gente que ha estado, Señor, desviando sus pensamientos a cosas malas, desviando sus pensamientos al engaño, desviando sus pensamientos a la fornicación, al adulterio, a la mentira, Espíritu Santo de Dios. Pero hoy tú que lo revelas todo, cuando Jesse trató de engañar al profeta Eliseo, Eliseo dijo: ¿acaso no estaba yo contigo cuando se bajó aquel hombre para recibirte? ¿Por qué engañas, Señor? Y el castigo de Naamán, la lepra de Naamán cayó sobre aquel hombre Jesse. Hoy te pido que esta generación, que este grupo de hombres y de mujeres creyentes que deciden creer en ti, deciden servirte, ellos puedan ser transformados en la renovación de su entendimiento, de su pensamiento, y los pensamientos que los dañan, ellos puedan comenzar a desecharlos y en su lugar, Señor, poner pensamientos, aleluya, de tu palabra, poner tu palabra en su mente, Espíritu Santo de Dios. Gloria al nombre de Jesús. Señor, te doy gracias. Amén. Gloria a Dios. Yo quiero saber si en esta mañana